Askurukipan takanitaki. Asquiruquipa Hilaria Tichiri. Asquiruquipanaya tichiri. Asquiupanay tichiri Roma. Waliki Callantañani. Ya, la última clase hemos visto lo que son los verbos. Y les había dicho también que busquen más verbos. ¿Quieren leer sus verbos? ¿Qué dice Uliaranin Muni? ¿Alguien que quiera leer? A ver, voy a decir al azar entonces. A ver, Mercedes Ilaya, Culiaca Mercedes Ilaya Uliaranin. Mancaña, ¿me ¿Ya? escuchan? Ah, ya Sí. está bien. Mancaña, saraña, quelcaña, umaña, istaña, jutaña, ucaulat yatichiri. Ya. Meline Martínez. Lea sus verbos que ha escrito, por favor. Asquiruquipanaya tichiri. Asquiruquipan. Saraña, Ya. aruntaña, Ya. piña, Ya. ixtaña, ulaña, quilcaña, tijuña. Ya. Jorge Luis Ninaquenta Ullaranim. Asquia Arumaquipanaya Tichiri. Asquialoquipan Ullaranim. Tijuña, Quincuña, Hachaña, Ullaña, Mancaña, Iquiña, Ucaquis Pauya Tichiri. Ya, Walek. Muy bien. Ya. El casi quita ya. Amtasi pañamosuma. Ya. Recuerden también que para aprender idiomas es importante el tema de vocabulario y para conjugar el tema de lo que son los verbos. ¿Ya? Ahora vamos a ver, vamos a conjugar, ¿ya? No vamos a entrar en detalle, pero esto sí es importante, ¿no? Vamos a conjugar con cualquier verbo obligación, ¿ya? Tener que, ¿no? Obligación, tener que. ¿Dónde está el lápiz? Entonces, obligación, tener que. Para esto, simplemente vamos a utilizar lo que son los pronombres o sufijos posesivos. Primera persona, ja, ma, ba, sa. ¿Lo ve? ¿Qué significa ja? Mío. Ok. Mi, tu, su, nuestro, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, lo que han dicho todos, ¿no? Mancaña. ¿Qué es eso? Comer. Comer, ¿no? Entonces, aquí lo aumento el sufijo, mira, no estoy quitando nada. Y la terminación, wa, ¿ya? Sufijo wa, que significa, es para afirmar, ¿ya? Siempre oraciones negativas o positivas con esto. Mancaña jawa, ¿qué significa? Mi Tengo comida. que comer. Tengo que comer. Ok. Entonces esto significa
Obligación, ¿no ve? Una frase de obligación. ¿Ya? Ahora yo digo, tienes que comer. ¿Cómo digo? Mancaña mawa. Es Mancaña mawa. manca, ñama, ¿no ve? Ahí está, ma. Tú, ¿no ve? Segunda persona. Entonces, esto es, ¿cómo sería? Tienes que comer. Segunda persona. Tercera persona. ¿Cómo sería? Mancaña pawa. Mancaña pawa. Es mancaña pa, gua. Esto es, tiene que Comer. 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 Tercera persona. Cuarta persona, ¿no? ¿Cómo sería? Manca, saña. Mancaña sawa. Mancaña sawa. Mancaña sawa. Sawa. Mancaña sawa. Listo. Esto es, Tenemos que comer. tenemos que comer. Como habrán visto, el verbo tal como está va en, para conjugar, mancaña. ¿Ve? No hemos quitado nada como en frases de orden, ¿no ve? Directamente todo el verbo. Conjuguen con cualquier verbo. A ver, con cualquier verbo. Esto va para cualquier verbo, aplica para cualquier verbo. Conjuguen, conjuguen, conjuguen. ¿Ya? ¿Qué texto coye? A ver, Ullaranim. Naya, licenciado. Ya, Yatichiri. Nayat Merced. ya, Pelcaña Hawa. Pelcaña Mawa. Pelcaña Pawa. Pelcaña Sawa. ya. Walik. Joel Oscar Flores. Ah, no quería participar. Dice que la pantalla se ve en negro. ¿Sí? ¿Todos logran ver en negro? No se ve bien. Muy bien. Yo no lo veo. Naya Entonces, Yatichiri. Que vuelva a ingresar a Zoom. ya, Naya yatichiri. ya Lidia, luego Constancia. A ver, Ullaranepa. Con el verbo saraña. Saraña Ya, jawa. Tengo ya, que ir saraña mawa. Saraña pawa. Saraña sawa. ya, Walik, Constancio. Sí, verbo alaña, Ya, alaña jawa, alaña mawa, alaña pawa, alaña sawa. ok. Andrés ha escrito en el chat, jalaña jawa, jalaña mawa, jalaña pawa, jalaña sawa. Walik u. Dani Risi. Buen día, Yatichiri. Anata ñahawa, anata mawa, anata pawa, anata, no, ¿cómo sería? Anata ñahawa, anata ñamawa, anata ñapawa, anata ñasawa. Waliki Puniu, Eduardo Soria. Umanya hawa, umanya mawa, umanya pawa, umanya sawa. Ya, Waliki, a ver, ¿qué tipis? Paola Daniela. Apaña, apaña hawa, apaña mawa, apaña pawa, apaña sawa. Ok, Yo yatichiri. ¿Puedo? ya, sí, Jaigiña jawa. Jailiña mawa. Jailiña pawa. Jailiña sawa. Waliki, Paola, Delia Paola. Yatecaña jawa, yatecaña mawa, yatecaña pawa, yatecaña sawa. Ya, Waliki, Rocío Ergueta. Con el verbo iquiña. Ya, Iquiña jawa,
Iquiñamawa, Iquiñapawa, Iquiñasawa. Ya, Walik. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hemos hecho la primera conjugación. Obligación. ¿Queda claro? Tijida yatichiri. Ya, muy bien. Ya, ahora vamos a conjugar en tiempo presente, ¿ya? En tiempo presente. Para eso necesitamos saber los tiempos, ¿ya? O cómo se manejan, ¿no? ¿Logran ver? Tijisa yatichiri. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cópiense, esto va a ser muy importante. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué es en realidad? ¿Ya? Estos son sufijos terminales, así se llama, ¿ya? Los sufijos terminales. Ahora, con este sufijo o con estos sufijos vamos a conjugar, ¿ya? Ah, creo que falta uno, ¿no? Ahí está. Ya, entonces vamos a conjugar con estos. Ahora, algo importante. Ahora, aquí dice con I o con uno, ¿ve? Hay una regla básica, ¿ya? Entonces, si termina con A o con I, entonces la terminación va a ser en I, ¿ya? Si la terminación es con U, entonces la terminación va a ser en U. ¿Me dejo entender, no ve? Cuando utilizamos la I o cuando utilizamos la U, ¿no ve? Aniche. ¿Cómo es allá? Tijisa yatichiri. ¿Ya? Entonces, eso van a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo sé cuándo termina en I o cuándo termina en U? Van a tener en cuenta esta regla, ¿ya? Esto es I y esto es U. Listo. Ahora alguien diría aquí, ¿qué es esto, no? Vamos a conjugar tiempo presente, ¿ya? A ver, dígame un verbo. Estudiar. Ya, estudiar, ya te caña, ¿listo? Entonces, nuestro verbo es ya te caña, este es nuestro verbo, ¿sí? Entonces, como es tiempo presente, yo podría conjugar con nayaj, ¿no? Nayaj o nayau, ¿no ve? Nayawa, ¿no ve? Edición vocálica. O nayaja, cualquiera de los, con los dos puedo conjugar, me dejo entender, ¿no ve? Entonces vamos a utilizar el wa, ¿ya? Nayau, ¿no? Edición vocálica, ¿no ve? Nayau. Ahora les había dicho el otro día, ¿no? Voy a quitar el aña. ¿Me dejo entender? Entonces, como está terminando en A, ¿qué cosa he quitado? Simplemente aña, ¿no ve? ¿Están atendiendo? Dani Rizzi está regando pantalla. Sí, estamos atendiendo. ¿Ya? Entonces, aña, ¿no ve? Ya te caña, es el verbo raíz, ¿no ve? Entonces, quitamos el infinitivo ña, aña, y simplemente colocamos za, ¿no ve? Nayau yatek za. ¿Qué significa? Yo estoy aprendiendo. Yo estudio. Yo estudio, yo aprendo, ¿no ve? Porque estoy sería ya tiempo presente continuo, ¿no ve? Entonces yo aprendo, así voy a decir, ¿ya? O yo estudio. ¿Queda claro, no ve? Esta conjugación. ¿Ya? Segunda persona, ¿cómo sería? Humau. Ahora igual, ya te, ña. Ahora quitamos nuevamente el aña y ¿con qué tiene que terminar?
Ta. Ta. Entonces, ¿qué significa esto? Él aprende. Tú aprendes. Tú aprendes. Bien. Tercera persona. Jupau. Pau. Yati, Caña. Ahora sí, aquí. ¿Va a ser con I o con U? Con I. Ya. En esta A se tiene que fijar, ¿ya? No en esto, porque todos terminan en ña. Entonces, los verbos pueden terminar en iña, uña, aña, ¿no ve? Entonces, en esta A tiene que fijarse. ¿Ven lo que está marcado? Esa, según Payetichiri. ¿Ya? Entonces, en la primera A se tiene que fijar. Entonces, como termina en la A, entonces terminamos en vocal I o U. Y E. Entonces, Jupau Yateque. ¿Qué significa? Él aprende. Él o ella, ¿no ve? Listo. Ahora, cuarta persona. Hiwasa. Hiwasau. Nuevamente el verbo yate, caña. Entonces, quitamos la ña, o entonces el aña, yatek. ¿Con qué va a terminar? Tan. Tan, ¿no? Tan. Entonces, esto es nosotros aprendemos. ¿Correcto? ¿Quedó claro? Hanat, Hanicha, Hanau. ya, lo único que hemos hecho es cambiar las terminaciones. Listo. Humana me escriban con un ejemplo, con cualquier verbo. Taqini. Ya, ¿qué texto coye? Naya Yatichiri. Lidia Uyaranim. Con el verbo iquiña. Ya. Nayau ikta. Humau ikta. Ya. Jupau iki. Ya. Hiwasau iktan. Ya, Olikio Lidia, ¿qué te empieza? Naya Yatichiri. Ya, Uyaranim Kuyakitam. Nayawa Paitaja. Ahora, ¿dónde está el ja? Ya, Marcita. Nuevamente. Ya, Andito, Wasitan. ¿Qué te dicen? Delia, creo que eres, ¿no?
Hisaya tichiri nayau. Paitaja. Humawa paitani. Hupawa paitani. Paitaniwa. Hiwa sanakawa paitañani. Ya te estás adelantando mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, ¿no? A ver, simplemente voy a hacer notar el último. Tu verbo es payaña, ¿correcto? ¿Sí? Hisaya tichiri. Payaña, eso. Ahora lo único que estamos haciendo es quitar este ña. ¿No ven? Ahora tú me has dicho hiwasanakau, hiwasanakau. Esto ya es en plural. Paitañani. Ya estás conjugando con muchos sufijos, ¿ya? Ahora está bien, no es que está mal, pero te estás adelantando mucho. No van a entender sus compañeros, ¿ya? Me dejo entender, ¿no ven? Hisaya tichiri. Para conjugar solamente así, a ver. A ver, Jenly Ponce, a ver, Ullaranim. Jenly Ponce, Ullaranim. Mira tu cuequita, a ver, ¿qué es? Ullaranim. Ya al azar voy a mandar. Paula, Daniela, Catacora, Ullaranim, Paula. Con el verbo luraña, Ya. nayao, lurata, humau, luri, no, humau, lurata, hupa, luri, hiwasao, lurtan, Ya, los dos primeros lee nuevamente. nayao, lurta, humau, lurta, Ah, ya. hupau, luri, Entonces en el primero has leído mal. Ya, sí, está bien. lurta. Nelita Choque, Ullaranim. Nelita Choque, Ullaranim. Ya, Chacata no está presente. Ojo, que yo tomo asistencia, ¿no ve? Naya Yatichiri, Ya, Ullaranim. ya. Verbo alaña. Nayau, alanta. No. ¿Por qué se adelantan? ¿Por qué hacen otra cosa que no les enseño? Entonces, cercaña. Cerca. No, Nayau, igual hazme con alaña, a ver, hazme con alaña. Nayau, alanta. Nada. Renata Carvajal, ahí hay llamado. Charmeli Pizarro Panca. Juliaca Charmeli, Buenos Ullaranim. días. Buenos días, Tichi. Y con el verbo pelcar. Ya. Nayau pelkta. Nayau pelkta. Humau pelkta. Hupau hupau pelkti. Hiwasau pelktan. Ya, Malikio. Noemí, Danitza, Kea. Ullaranim, Culiaca, Noemí. Con el verbo sara, saraña. Nayau, sarañata. No, mal. No. Copaja, Colque, Ullaranim. Nayau, anatua. Nada. Anacta. Hupau, anata. Nada. Vamos. Delia Paola Cusi, Ullaranim. Delia Paola. No está presente.
Marcela Kawat, Uyarani, Askiru kipanaya tichiri. un ratito Marcela, Delia, adelante. Nayawa taxija. Nada, Marcela Kawasa, Con el verbo silbar. ya, Nayau kuita. Humah kuita. Hupau kuiti. Hiwasa kuitan. ya, Jupao Kuiti. Nada, no existe eso, cuitaña. Existe, pero ya significa otra cosa. Ya, a ver, por ejemplo, Juyuña, esto es silbar, ¿correcto? ¿Sí? Sí, sí, Gisa. También es separar. Por ejemplo, ¿no? Cuando cosechan por ejemplo, la quinoa, ¿no ve? Cosechan. Después la quinoa se pisa, ¿no ve? ¿Y cómo separas de la cáscara? Entonces, eso se separa con el viento, ¿no ve? Eso es cuyuña, me dejo entender, ¿no ve? Lentear. ¿Sí? Entonces, lo que me has cogido el último ya significa esto, ya no significa silbar. No sé qué pasó con muchos. Lo único que les he dicho que del verbo, por ejemplo, hagamos con payaña, lo único que van a quitar, les he dicho, es el aña. Si no les he dicho que aumente nada. Y a esto completan la terminación. ¿No ve? ¿Sí o no? ¿O les he enseñado otra cosa? No. ¿Ya? Entonces aquí está ta, ta, aquí está la i, ¿no? Y aquí está tan. Hay muchos que están bien adelantados y otros ni siquiera están adelantados, ya están mal, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? Entonces quisiera que me aclare cómo tiene que ser del verbo silbar con la tercera persona que es jupa. ¿Ya? Cuyu o cuyi. Es Entonces ya no exactamente se lo mismo con aumenta. cualquier verbo esto. No, no hay verbos irregulares. Hay uno, pero no estamos utilizando. Con todos los verbos aplica el mismo. Ahora hemos dicho, tal vez aquí no se escucha bien, pero esta A tiene que fijarse, ¿no ve? Para utilizar con, si es con I o con U, ¿no ve? ¿Sí o no? Esta es la primera A. Entonces, ¿en qué termina? En la U. Ya. Entonces, ¿en la U termina? En la U este. El verbo silbar. Ah, no es esto, no. Aquí está cuyuño. Perdón, Cuyu termina en la U. Entonces, por lo tanto, también termina en la U. ¿correcto? Entonces, simplemente esta regla, por eso he escrito, ¿no ve? Esta es la primera regla, ¿no ve? Cuando termina en I, y esto es cuando termina en U, ¿no ve? Tomando en cuenta simplemente la primera vocal. No esto, porque todos terminan en A. ¿Quedó claro? Singular. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda? ¿Sí Ya o no? ¿Cuál es la diferencia entre Nayao y Naya? Ah, ya. Pero si vas a utilizar ja, con todos tienes que utilizar ja. Y eso les he dicho, ¿no ve? Ahora, tiempo presente ¿Significa lo puedes mismo? conjugar, pero en otros tiempos, o sea, te marca eso. ¿Me dejo entender? Pero en tiempo presente puedes conjugar con los dos. Pero en otros tiempos te marca. Está claro, ¿no ve? Más o menos. Y a ti, Chiri, una consultita, disculpe. En el verbo anata hay como que un choque de dos T's. No sé si es correcto volver a escribir la doble T. Claro, o sea, no tienes que comer nada. Anataña. Entonces quitamos el aña nada más. No os he dicho ningún otro, ¿no ve?
Entonces, anatza. ¿Está claro? Sí. Anatta. Anati. Anatan. Gracias. Hanajaya. Lo único que tienen que quitar, repito nuevamente, es el aña, iña, uña. Nada más. El resto se mantiene. ¿Queda claro? Hanat, Hanicha. Y a ti, Chiri, Sí. en la tercera persona del verbo mancaya, como termina en i, se pronuncia manque o manqui. En la pronunciación no termina en i, sino en e, ¿no? Manque. Manque. Gracias, profesor. ¿Ya? Lo mismo que yateque, ¿no? Listen, entonces la conjugación del verbo alaña sería nayaj, alta, alta, huma, alta, hupaj, alani. ¿Por qué el Igual, ani? altan. A ver, Está el bien. tercera persona. Alni, alani, hupaj, alani, No, pues, ¿cuál es tu verbo? alaña. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo que tienes que quitar todo el aña? Con eso me tienes que Entonces, jugar todo. la tercera persona, ¿cómo sería? Listen, A ver. alani. Ala. Upau Ali. Ali. Ah, Ali. Waliki, ya listen, muchas gracias, ya comprendí. O Gracias. sea, todos los verbos solamente tienen que quitar el aña. No tiene que aumentar nada. ¿Ya? Yatichiri. Sí. Con istaña sería ista, ista. Nayau ista. Ese es tu verbo raíz. Sí. A ver, conjugo con eso. Un poquito difícil pronunciar. Ista, ¿no ve? Nayau ista. Siga, siga. Humau ista. Hupau isti. Hiwasau istan. Ok. Ahora tienes que hacer notar ist, ¿no es? Allá. Explosivo. Ta. Humau Allá. ista. Hupau isti. Hiwasau istan. Istan, ¿no es? Allá. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Ya, Tichiri, aquí una pregunta. Sí. ¿Esto conjugación es afirmativo, ya, Tichiri? Esa parte Tiempo no la comprendí. presente. Tiempo presente. Presente. ¿Se puede utilizar nayaj yatik tawa, el wa al final, para No, pues me afirmación? estás repitiendo doble. Nayau yatektawa. El wa Nayaj, solamente va en uno. nayaj, ahí así usamos la ja. Nayaj yatik tawa. No, ya me estás marcando tiempo presente continuo. ¿Me dejo entender? Es como si estuvieras diciendo, yo estoy aprendiendo. ¿Queda claro? Ah, ya, Tichiri. Sí, Entonces aquí el wa o el ja va a ir en el sujeto, no en el verbo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí, Yatichiri, no sé si nos puede explicar eso que acaba de explicar ahorita. Por ejemplo, Nayaj Yatektua, Nayaj Yata. ¿Cuál es la diferencia? Ya. Nayaj yatek. Ya. Nayaj yatektua.
esto es yo. Ya, en este caso, Nayaj Yatektua es como, en este caso, ni siquiera es tiempo presente continuo, sino esto ya es tiempo pasado continuo. Entonces, yo he aprendido, ¿me dejo entender? Hanatanich, ya no es tiempo presente. Yo ya. Entonces, en tiempo presente, el wa o el ja va a ir con el sujeto, no en el verbo. ¿Está claro? Entonces, yo podría conjugar de 3 formas lo que es el tiempo presente. Por ejemplo, ¿no? Nayaj con han, ¿ve? Yatek. Caña, ¿no? Podría ser 1. La segunda. Estamos haciendo. Nayau yatekta. Tercero. Yatekta. Sin el sujeto, se sobreentiende el sujeto. Pero en ningún caso en tiempo presente va a terminar en wa el verbo. Ya porque me marca otro tiempo el verbo, ese wa en el verbo. ¿Está claro? Hanat, Hanicha. Isa. Entonces, hasta ahí van a practicar, ¿ya? Aquí nos falta la forma plural, ¿no? Sí, adelante. ¿Cómo podría decir yo aprendí? ¿O es igual Nayaj Yatektua? Pues estoy diciendo, ahorita estamos conjugando tiempo presente, ¿no ve? En castellano, en tiempo presente, ¿puedes expresar eso? No ve. Pues tiempo presente es presente, ¿no ve? Lo otro es pasado, ¿no ve? Hanat Hanicha. Licenciado Román. Entonces, no se confundan con otros tiempos, estamos en tiempo presente. ¿Ya? Ya, licenciado Román, en todo caso, ¿cómo sería Jailí? O sea, es cantar, ¿no? Jailiña. Entonces, Jailiña sería Nayau Jailta, Humau Jailta, Upau Jaya, Iwasa. Creo que silenciado. Tu micrófono más. Perdón. ¿Estaría bien eso, licenciado Román? Sí, pues en todos los verbos aplican, ¿no ve? Entonces, ¿qué es jailiña? Entonces, solamente quitamos el iña y esto es tu verbo con el que tienes que conjugar. Jailti, Jiwasau, Jailtan. Ya, licenciado Román, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Ya, Jutirurkam Kumaj, ya, Wale para Phat. Ya tinta se puede quitar, ya. Van a seguir practicando, ya. Van a practicar. Y no se olviden de escribir sus conversaciones también, ya. Y repasar, obviamente. Ya estamos entrando a la recta final del curso, ya. Posiblemente este fin de mes ya vamos a terminar y en julio solamente va a ser el examen todo el mes, ya. Entonces, tienen que practicar todo lo que hemos aprendido. Walik, Hikisinkam Takeni. Tenía que explicar tiempo andino. La siguiente clase tal vez la concepción del Pacha.